Estamos en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la capacitación virtual Escalera de la Violencia que imparte la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a las titulares de instancias municipales y al público en general. El objetivo de esta capacitación es identificar cuál es la evolución de la violencia, dando como resultado la repetición de conductas violentas y agresivas que se generan en hogares de las mujeres, generando así violencia directa e indirecta en sus hijas e hijos, analizando las conductas que afectan biopsicológica y socialmente a sus hijas e hijos con la finalidad de poder prevenir la violencia psicológica, física, sexual y feminicida. Excelente día. Como ustedes saben, el tema de la violencia es de suma importancia, ya que nos va a permitir visibilizar las desigualdades, discriminaciones, injusticias y abusos que existen para la humanidad y para las personas que viven en familia. La violencia de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Recientemente, está dejando de ser considerado un punto privado y cobra relevancia de un problema social que debe ser comprendido y prevenido. Es un mito dentro de la violencia contra la mujer que la conducta violenta del agresor a la mujer no es un riesgo para las hijas e hijos. Sin embargo, muchísimos estudios aprueban que los hijos y las hijas sean víctimas directas o indirectas y padecen enormes consecuencias negativas, tanto para su desarrollo físico como psicológico, tanto efectos cortos como a largo plazo, afectando así sus emociones, pensamientos, valores, comportamientos, rendimiento escolar y adaptación social. Manifiestan conductas externas como agresivas, antisociales, desafiantes, entre otras. La violencia de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y de capacidad de decisión. La violencia machista no entiende de edad, clase social o raza. La violencia también ha crecido en los últimos años entre la población adolescente. Nuestra población adolescente reproduce estas conductas violentas y quedan expuestas a diario a maltratos y abusos por parte de sus parejas, siendo en la mayoría de los casos situaciones casi imperceptibles a sus ojos, en lo que se denomina escalera de la violencia. A nombre de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, les doy la más cordial bienvenida y me permito presentar a la ponente del día de hoy, la maestra Elizabeth Zenelli Monterrubio Vázquez, de quien voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en Psicología, con maestría en Psicología Aplicada. Ha sido diplomante en los temas de violencia familiar y derechos humanos por la UNAM. También ha tomado diplomados en atención e intervención psicológica con perspectiva de género y derechos humanos ante las violencias, intervención cognitivo-conductual en conductas destructivas en adolescentes, fundamentos clínicos de la terapia cognitivo-conductual, abordaje integral para la atención psicoterapeuta de la depresión y los trastornos de ansiedad, así como una terapia centrada en soluciones en el manejo del trauma y orientación familiar. También tiene cursos de feminismo y autonomía de las mujeres, detección, manejo primario y prevención del abuso sexual infantil, así como atención presencial de primer contacto. En su experiencia laboral, es psicoterapeuta en la práctica privada desde el 2011, con atención a población adolescente, adulta, en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Es ponente, capacitadora, conferencista, tallerista y asesora en la ruta de seguimiento de atención a la violencia y de canalización en primer contacto del Centro PAIMEF desde el 2016, en el cual era IMO, hasta la actualidad, que ahora es como secretaría, adscrita a esta Dirección de Promoción de Derechos Humanos e Igualdad. Tiene atención especializada a adolescentes víctimas directas e indirectas de violencia familiar, sexual y escolar y feminicida. Catedrática de la Licenciatura de Psicología, Pedagogía y Ciencias y Técnicas de la Comunicación del Centro Psicológico con Perspectiva de Género desde el 2018 a la fecha. Desde el 2017 forma parte del Foro Permanente de Abogados AC como psicóloga de atención a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia de género en la campaña de prevención de la violencia. Adelante, por favor, maestra Zenelli. Muchas gracias, directora Sara. Muchas gracias por la presentación que nos dan esta mañana. Para mí es un gusto poder compartir con todas ustedes, con las personas que están dentro de esta sala y también mediante vía Facebook. Y el día de hoy quiero que
comencemos a trabajar sobre temas importantes y sobre temas necesarios en atención a las violencias. Sé que muchas de ustedes están muy integradas para la atención, para la necesidad que se está dando hoy en día en Oaxaca, en nuestro contexto cultural. Por eso es importante la dirección en la cual yo trabajo ha decidido que se hable en estos temas. ¿Por qué? Porque ahorita en el confinamiento, en esta situación de pandemia, se ha evolucionado tremendamente en lo que es la violencia y sobre todo la violencia familiar. Entonces, el día de hoy quiero entrar primeramente con este tema de lo que es la escalera de la violencia. Siempre nos han dicho que la escalera de la violencia tiene que ver con las conductas que van a repercutirse del padre a la madre, de la madre a los hijos, del hijo mayor al hijo menor y del hijo menor a la mascota y después a los seres con los cuales convive. Actualmente pues no están conviviendo en la escuela, pero sí podemos hablar de que existe violencia que se está reproduciendo constantemente. Entonces, para hablar de violencia necesitamos comenzar a hablar de una base que es muy importante. Necesitamos hablar de la teoría feminista. ¿Por qué? Hablar de la teoría feminista nos va a permitir a nosotras entender conceptos generales acerca de lo que es género, de lo que es patriarcado, de lo que es androcentrismo, que tiene que ver con esta violencia, que tiene que ver con este acoso sexual, que tiene que ver con los feminicidios, entre otras situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y entonces, hablar de estos conceptos nos va a permitir ver los aspectos de la existencia de este sistema social en el cual los hombres, los varones ocupan una posición social hegemónica y que las mujeres solamente estamos en una posición subordinada. Esto es muy importante porque con la perspectiva de género nosotras vamos a poder visualizar estas desigualdades y estas necesidades que existen, ya que esta teoría feminista que nos comparte Rosa Cobo, ella es teórica feminista española, primeramente nos habla de los mecanismos que crean o que se reproducen en los espacios entre los hombres y las mujeres. Y principalmente la base de estos mecanismos justamente son la discriminación y la opresión de las mujeres en las sociedades. Y hablar de esto es primeramente visualizar la división sexual del trabajo, que tiene que ver con esta reproducción en el cual la mujer, tres pilares que tiene que ver con la estructura machista, nos los dice Rita Segato. La primera es la cuestión de higiene, que es donde la mujer tiene el potencial para desarrollar esta capacidad. La segunda es el rol de reproducción, que tiene que ser madre, porque se le tiene que imponer esto. Y la tercera es el trabajo doméstico no remunerado, donde entonces se habla de esta división donde la mujer tiene que acatar estas tres leyes. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener un trabajo remunerado, para que el hombre pueda tener éxito profesional y social y para que el trabajo pueda ser visibilizado porque él es proveedor. Ahora, ojo, el feminismo no tiene que ver con que las mujeres odien a los hombres. No tiene que ver nada en eso. Tiene que ver con entender la desigualdad y el desequilibrio que vivimos como mujeres a diario. Y entonces, para hablar de violencia, tenemos que hablar de los roles de género. El rol es todo el papel que nos ha impuesto la sociedad, como el color, como hablar, como el vestirnos, como el ser, como el comportarnos. Y entonces también tiene que ver con las tareas y las funciones que se le asignan a los hombres y a las mujeres en un momento histórico concreto. Y esto tiene que ver con que las mujeres, como se los comentaba de Rita Segato, nos dice que las mujeres son las encargadas del cuidado de los hijos y de las hijas. Y entonces los hombres mayormente asumen liderazgos. Pero si analizáramos el contexto, cuando de todos modos las mujeres que son independientes, que trabajan, que son jefas de familia, llevan una doble e incluso triple jornada,
donde las mujeres, aunque tengan que estar en nuestros tres roles de higiene, de crianza, de reproducción y de trabajo doméstico, también tienen que ir al trabajo, también tienen que esforzarse para poder lograr generar una economía. Y entonces comenzamos a hablar de estos estereotipos que son ideas preconcebidas y que a final de cuentas están arraigadas en nuestros comportamientos, en nuestra conducta, en las actitudes que las personas tienen. ¿Por qué? Porque necesitan emocional y psicológicamente tener un grupo de pertenencia. Y entonces todos estos estereotipos, que quiere decir estero de latín, que significa molde, y tipos, son situaciones, por ejemplo, donde nos han enseñado que así deben de ser las cosas. Y entonces, en los estereotipos a la mujer se le pone que biológicamente es inferior y el hombre es superior física y mentalmente. Cuando el cerebro que nosotros tenemos es igual, obviamente hay diferentes estructuras, pero en general la cultura nos demuestra a las mujeres que debemos de ser pasivas y sumisas. Y entonces el hombre tiene que ser agresivo y dominante. Y también hablar de esto es que las mujeres solamente son aquellas que pueden mostrar afecto, ser emociones y ser cálidas. Y entonces el hombre tiene que ser poco afectuoso, inexpresivo y frívolo. ¿Cuánto daño está haciendo esta estructura de violencia, de machismo a los hombres? Porque no les permite poder expresarse, no les permite poder hablar, no les permite poder hacer referencia a lo que ellos sienten. Ahora, importante y muy, quiero que tomen nota en esto, porque cuando a la mujer se le empieza a enseñar que tiene que ser dependiente y que necesita un apoyo masculino, entonces empezamos a ser mujeres que dependan de otra persona, de otro hombre. Y entonces hablar de esto es volver a redireccionar que las mujeres somos débiles emocionalmente, que las mujeres somos comunicativas, que no nos callamos, que por qué. Por eso vienen muchos dichos machistas, nos dicen, calladita te ves más bonita. Cállate, no opines. No sé si en algún momento de tu vida a ti te han hecho este comentario, pero también nos dicen que como mujeres tenemos que ser ordenadas, cariñosas, sensibles, sinceras, maternales, hogareñas, sumisas, enfermizas, bonitas, recatadas, conformistas. Toda una lista de cuestiones donde incluso se impone en las vidas de las mujeres la maternidad, ¿no? Cuando cada mujer debe de elegir no por naturaleza, ¿no? Ni por cultura, sino más bien porque es una decisión, es su cuerpo. Entonces, también hablar de los hombres es que el hombre puede ser controlador, arriesgado, autoritario, reservado, egoísta, proveedor. Él sí puede beber, los fines de semana puede irse, siempre y cuando llegue con el gasto de la semana. Tiene que ser rudo, tiene que ser machista, celoso, ambicioso, porque entonces, si no, no tienes a un buen hombre a tu lado, ¿no? Y hablar de este sistema, justamente, quiero que lo retomemos. Es importante porque se necesita entender que el sistema patriarcal se vincula con la violencia. Y entonces de la violencia se derivan todas estas partes, toda esta escalera, todos estos tipos de violencia. Y hablar de patriarcado no tiene que ver con que odies al opresor, no. Tiene que ver con este origen en el que se nos ha enseñado por generación en generación el gobierno de los padres, que significa mandar y que significa padre, que tiene que ver con esta figura y que pesa mucho en la humanidad porque dentro de este patriarcado pues viene un origen divino, un origen familiar, un plan de voluntad, pero siempre en este modelo el hombre va a tener este dominio principal. No queremos decir que no existe a lo mejor una estructura que debe ser así, porque como sabemos hay diferentes tipos de familia y en estos diferentes tipos de familia cada sociedad se va consolidando y va creciendo y va avanzando. Lo importante de esto es entender que el androcentrismo, que es que todo gira alrededor del hombre, que todo tiene que ver dentro del hombre,
sobrevaloriza estas situaciones. Y Mujeres nos dice, el patriarcado es el término antropológico usado para definir la condición sociológica donde lo masculino, en ellos los hombres, ostenta el poder en el ámbito público, privado y comunitario. Ojo, eso es muy importante, porque aquí empieza a situar una posición de subordinación, discriminación y desigualdad a las mujeres. Por eso es importante que se pueda entender primero cómo se maneja el sistema patriarcal. Y esto es un rápido repaso para que podamos comprender cómo se vincula, cómo estas relaciones comienzan a generar la violencia. Ahora, hablar de esto es hablar que las opresiones, explotaciones violentas y discriminaciones que vive la humanidad se han construido históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. De hablar de esto no nada más es hablar de usos, costumbres, tradiciones familiares, normas familiares, hábitos sociales, ideas, prejuicios, leyes y educación. Por eso decimos que esto es importante porque necesitamos reeducarnos y necesitamos deconstruir los conceptos con los cuales hemos venido creciendo para poder formar un mejor constructo sobre la libertad y sobre la vida de las mujeres. Y entonces podemos decir que, decíamos que los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Por qué? Porque estamos constituidos biológicamente por un cuerpo, estamos manejándonos por una psique y nos vamos desarrollando a través de la sociedad, de lo que aprendemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que reproducimos todo el tiempo. Y entonces esta construcción del género tiene que ver también con este filtro a través del cual nosotros vemos el mundo y la forma de interrelación, que también es una parte importante de la identidad en la cual tú y yo podemos empezar a encontrar, porque si pusiéramos de ejemplo la educación de dos personas, a lo mejor de diferentes culturas o de diferentes ámbitos, podría ser que hay un cambio, pero a final de cuentas la cultura es una estructura también que va generando que esto no permita la interrelación y tampoco se genere una identidad. Y entonces, al hablar de esto, tenemos que entender que existen dinámicas de desigualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque esto es simbólico y es emocional. Con la violencia en la cual también la mujer está sedimentada a las pautas de empleo, la discriminación económica, de justicia con argumentos culturales. Y viene esta parte tan reflexiva, donde a la mujer se le ve como una cuestión de rechazo, de miedo, de inseguridad, cuando una mujer no tiene hijos o no procrea, ¿no? Porque se dice, ¿cómo es posible? Te vas a quedar sola, ¿no? Las abuelas dicen, mira, aunque sea ten un hijito o una hijita para que, pues cuando yo ya no esté contigo, tu mamá, puedas quedarte con alguien. Y no tiene que ver con eso, porque el hecho de que la maternidad, ojo, que una mujer no tenga hijos, no quiere decir que sea una infértil o que no sirva. Eso es algo que han enseñado en la generación, pero el hecho de que una mujer decida no ser madre, no vivir en pareja, y el hecho de no cumplir con estos estereotipos como ser amorosa, abnegada, entregada, la incondicional, pues tiene que ver con un ejemplo de deconstrucción, donde también la mujer encuentra un sentido, encuentra una visión diferente a lo que ella ha decidido. Y a final de cuentas es un derecho a elegir la libertad de cómo ella quiere ejercer su vida, ejercer su sexualidad, ejercer su libertad. Y ahora sí, esta parte que se va encabezando en lo que es la violencia, tenemos que hablar de violencia como una violación a los derechos de las mujeres. Y entonces se habla que la violencia de género en general contra las mujeres tiene que ver con un fenómeno histórico y que se presenta en las culturas del mundo, que esta violencia
no se limita en edad, en clase social, en raza, en ideología y en religión. Y entonces aquí empieza la primera parte, donde la violencia de género está correlacionada con el maltrato infantil. Por lo tanto, el maltrato infantil se va a ver relacionado como el bullying, como la violencia escolar. Porque no podemos hablar de que en la estructura de la familia se va a generar aquí una escalerita. Claro que sí, así como ven a la familia, que tenemos una familia tradicional, donde está el padre, la madre, el hijo, podemos ver que existe una secuencia donde se está ejerciendo esta manera de grito, de agresión, y continúa con la madre hacia el hijo y el hijo se desquita con el juguete, ¿no? Con el peluchito. Entonces ahí podemos ver esta manera cómo va interrelacionándose, cómo va durante décadas también haciendo distintas expresiones de este tipo de violencia. Y como vemos, las víctimas directas e indirectas de violencia siempre van a estar en medio. Podemos hablar de muchos puntos y de muchos fundamentos donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. O sea, quiere decir que cada vez que viene una persona nueva al mundo, esta persona tiene ese derecho de nacer libre, de nacer igual en dignidad y en derechos. Y la dignidad es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite transitar, es lo que nos permite avanzar. Regularmente siempre queda configurado que la violencia de género es una problemática que tiene esta base tan fuerte y tan marcada en la desigualdad entre los hombres y las mujeres, porque es legitimada y es reproducida por estas estructuras. Y como se los decía, según la autora Rita Segato, ella dice, la primera es la higiene en las mujeres. ¿Qué tanto la mujer tiene que hacer para que el hombre pueda sentirse en casa como un rey, ¿no? Y aquí vemos esta figura de esta persona, como con el modo, con la palabra, con la acción, puede encerrar a la familia, ¿no? Vemos a una mujer insegura, vemos a un niño inseguro, a un niño con miedo que está resguardado por su madre. Y entonces decimos, ¿por qué es importante que identifiquemos este proceso de violencia? Antes que cualquier cosa, la Asamblea General de las Naciones Unidas habló sobre esto de la eliminación de la violencia. Y entonces, violencia de género es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, o sea, toda persona que tiene vagina y vulva, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico y sexual para la mujer. Inclusive amenazas de tales actos, la coerción o privación de la libertad. Y esto se puede producir tanto en vía pública como en vía privada. Y esto es necesario comenzar a mirarlo, comenzar a darle este papel en el que la cultura ha jugado, en el que la cultura ha conocido y también ha intentado, pues de alguna manera generalizar para que las mujeres no conozcan sus derechos. Y entonces hablar de violencia familiar, este es un primer acercamiento, porque toda violencia física, sexual o psicológica pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia, llámese madre, llámese hija, llámese hijo, y tiene que ver también con otras familias que incluso se pueden hacer familias extensas donde vive la abuela, las tías, los tíos, los sobrinos, y que incluso ese mismo violentador puede estar violentando a la madre, a la abuela, a la tía, al primo, a la prima. Y entonces se habla también de amenazas de recursos a la fuerza física, incluida la violencia sexual o en la familia y el hogar. Por eso hablar de violencia es empezar a mirar
a trascender en una cuestión consciente, donde se genere actos de reflexión, donde se pueda mirar no desde una situación donde yo estoy porque yo no lo estoy pasando, sino desde esa desigualdad donde estamos generando estas inseguridades, estas amenazas, esta violencia que a final de cuentas toca el cuerpo de la mujer, toca la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque al estar violentando físicamente se toca lo biológico. Al estar violentando en amenazas, en insultos, se toca lo psicológico. Y al generar un ambiente hostil, se está tocando lo social. Y entonces, hablar de esto es reconocer que esta violencia de género es un rasgo social más que individual. ¿Por qué? Porque lo venimos aprendiendo día a día con todo aquello que se está compartiendo. Y esto se deriva de esta desigualdad de poder. Entonces, uno arriba, uno abajo. Como lo sabemos, en la teoría sistémica nos han dicho que siempre tiene que mandar uno arriba, uno abajo. Entonces, en esta cuestión se pone la estructura de desigualdad entre el hombre y entre la mujer. Y entonces esta desigualdad de poder entre ellos genera, es estructural, como se los decía desde un principio, con la autora Rita Segato, e institucional. ¿Por qué? Porque es algo que se viene aprendiendo y se viene reproduciendo constantemente. Y entonces hablar de eso también es que se afecta a todas las mujeres, porque no nada más es la cuestión donde solo son madres y esposas, sino también se habla desde las niñas, desde las adolescentes, desde las mujeres adultas y desde las ancianas. Y entonces esta violencia de género es aprendida y es tolerada socialmente, tolerada en muchos aspectos. Y entonces hablar de violencia puede adoptar distintas formas, porque muchos dicen, ay, a mí no me importa, psicóloga, que él me pegue, con que nos traiga el gasto todo está bien. A mí no me importa que él me engañe, con que yo sepa que yo soy la catedral y las demás las capillitas, todo está bien. A mí no me importa que él sea infiel, yo sé que yo soy su mujer y soy su esposa. Y eso es algo que culturalmente se está aceptando. ¿Por qué? Porque no existe un respeto, no existe un cuidado, no existe una manera de que se pueda generar en las mujeres un autocuidado, una autoestima. Y entonces hablar de esto justamente es hablar de violencia psicológica, donde mediante esta situación la violencia verbal puede ejercerse. Hay muchos hombres, muchos violentadores que mediante miradas, mediante gestos, mediante gritos controlan a las víctimas, controlan a sus mujeres. Y en mujeres me refiero así porque ellos dicen, son mías, es mía, no me la puedes quitar, porque prácticamente yo la compré al decirle que viniera conmigo. O sea, esta parte de estructura va encaminada a despojar de la autoestima a la mujer, a la víctima. Y entonces por ello muchas de ellas regresan a este ciclo de violencia, regresan a vivir esta situación de violencia, porque a ellas se les complica poder elegir otra vez. Y más adelante vamos a analizar algunos síndromes de las mujeres maltratadas para que podamos identificar nosotras como profesionales cómo podemos generar un plan de acción para estas mujeres y para poder darles la atención. Y hablar de violencia psicológica justamente tiene que ver con ver lo que son los insultos, las humillaciones, las burlas, la coerción, el descalificarle por su forma de pensar, por su forma de hablar, por su forma de vestir, el hablar de críticas reiteradas, el despreciarle, el enfadarle, el hecho de que esté abandonada, se sienta abandonada, el aislamiento emocional, la incomunicación y el silencio. Los hombres regularmente que son violentadores ocupan el chantaje. Algo que hemos visto en las víctimas de violencia es que constantemente el violentador va a quitarle sus redes de apoyo, la va a alejar de su familia, de alguien que pueda escucharle, de alguien que pueda acompañarle, aconsejarle.
Por eso muchos de ellos controlan incluso el celular de la víctima, cómo se van a vestir, la computadora, con quién habla, qué van a hacer. Y cuidadito y dices algo porque aquí están jalando el cabello, están viéndola feo, muchos de ellos se paran incluso con el machete, con la pistola. Y ustedes dirán, ay, Zeneli, ¿eso existe? Claro, porque es un ejercicio de control. Ya no nada más es un control psicológico, sino que también tiene que ver con este control económico y emocional. Porque yo te estoy dando, porque yo estoy contigo, porque yo te quiero. Y entonces no existe un amor donde pueda hablarse o una relación de libertad y de equidad y de igualdad, sino más bien es considerar a la víctima como una mujer inútil, loca o estúpida. ¿Por qué? Porque no tiene decisión, porque no tiene identidad, porque no puede elegir. Por eso esta violencia psicológica, muchos dicen, ay, no, no pasa nada, hombre, es normal, es la cruz que me tocó cargar, así dicen las abuelas, no es la cruz, mijita, que te tocó, aguanta por tus hijos. Mira, y ojo, no estoy diciendo, vas a ir a dejar a tu violentador, no, no, no. Estoy hablando de estas conductas y de estos actos que están produciendo la desvalorización y el sufrimiento en las mujeres, que muchas de nosotras dentro sabemos que no es correcto y que a final de cuentas están lastimando, están transgrediendo a la mujer. Y estas secuelas son mucho más duraderas que el maltrato físico. Una vez una usuaria me decía, es que yo prefiero que casi me mate, a que me diga que yo no valgo, a que me diga que yo no sirvo, a que me diga que yo no puedo. Yo le decía, ¿y entonces qué te duele más? Y me decía, me duele más lo que él me dice y cómo me hace sentir. Y muchas veces decimos, no, este tipo de violencias ni se mira, pero realmente sí es importante que se pueda hablar de esto, ¿no? Que se pueda generar de esto. Y entonces, hablar de esta violencia justamente es adoptar distintas formas también, porque esto de la violencia psicológica va evolucionando, por eso es muy importante. En algún momento yo espero que se hable de la cuestión del feminicidio, porque para hablar de este rasgo ya tan alto de este asesinato es justamente mirar cómo se va gestando la violencia, no nada más de un momento a otro, sino que se puede hablar de las mujeres, donde empieza todo psicológico, donde evoluciona a lo físico, después a lo sexual y termina en el asesinato. Y ahorita vamos a mirar muchas de las consecuencias de la escalera de la violencia. Y entonces, este tipo de violencia física tiene que ver con cualquier acto que provoque o pueda producir el daño en el cuerpo de la mujer. ¿Qué daños puede producir la violencia física? Aparentemente decimos, pues solamente son cachetadas, patadas, cinturonazos, pero tiene que ver con más cosas. Tiene que ver con estos golpes de diversa intensidad en el cuerpo, tiene que ver con estas partes de si el violentador tiene objetos o armas, tiene que ver con estas armas, si tiene machete, si tiene pistola, si tiene rifle, si incluso tiene cuchillos, navajas, si pertenece a algún grupo de policías, si pertenece a algún grupo de artes marciales, ¿no? Porque no es lo mismo un violentador que solamente cachetea y patea a un entrenador de artes marciales, a un karateca, ¿no? Obviamente hay partes donde se va a golpear siempre y cuando ellos no sepan utilizar este arte para poder encontrar el equilibrio en sus vidas. Y entonces esta parte de empujones, de patadas, de puñetazos, de palizas, de mordeduras, de quemaduras, de cortes, de rasgadas, de intentos de estrangulamiento, nos hablan de una serie donde el cuerpo de las mujeres es marcado. Había una usuaria la cual me decía, es que, ¿sabe qué, psicóloga? Yo llego y mi esposo me revisa todo mi cuerpo, me desnuda y me dice, a ver, alza las manos, haz esto, fíjate esto, bájate la ropa interior. Y si él podía ver alguna marca, a lo mejor decía el de que yo manchara la pantaleta, en automático me agarraba cinturonazos, me tiraba al piso y me introducía un chile serrano.
Y esas cuestiones de violencia física generadas con violencia psicológica y violencia sexual son daños. Ella, o sea, me lo contaba como si fuera una niña espantada. Y así podemos hablar de otros tipos de violencia que también van haciendo y van generando estas maneras de lastimar los cuerpos de las mujeres. Y justo hablar de la violencia sexual es un tema en el cual por siglos y generaciones se ha dicho que los cuerpos de las mujeres pertenecen a los hombres. Y entonces aquí viene una gran alerta, porque desde esta imposición de una relación sexual no deseada, del abuso que son los tocamientos sin el consentimiento de la persona y de la violación con el uso de la fuerza física, también hablamos de los insultos, de las acusaciones durante las relaciones sexuales, de los tratos como si una mujer fuera un objeto sexual. El maltratador siempre va a utilizar, quiero que lo entiendan, la intimidación, el chantaje o las amenazas como una forma de presión. No me quieres, de seguro ya tienes a otro, de seguro ya te anda haciendo esto otro. Y empezamos a generar ambientes donde las mujeres por presión tienen que tener la primera relación sexual. Y para colmo decimos, ya te hice mujer. Cuando tú vienes naciendo mujer desde tu primer día de vida. Desde que en el 5º mes, en el ultrasonido a tu madre le dijeron, va a ser niña, señora. No te hizo mujer por el hecho de tener relaciones sexuales con él por primera vez, de relaciones coitales, sino más bien tiene que ver con esta manera de chantajear, de intimidar y de amenazar a estas mujeres, a las mujeres, porque muchas de ellas, aunque sean esposas, esto pasa mucho en la casa, porque como ya son las esposas, tienen que estar sometidas a que cuando el hombre llegue, ellas ya tienen que estar bañadas, con la comida hecha, con la casa hecha, con la ropa hecha, con los niños limpios, y todavía deben de oler bien, ¿no? Porque a eso se dedican y para eso el hombre trabaja y eso es proveedor. Ojo, estas mujeres han sido golpeadas, a veces acceden a tener una relación sexual coital por miedo a ser forzadas físicamente, a ser quemadas, a ser lastimadas. Y entonces las formas de violencia sexual son violación y acoso sexual en toda la extensión de la palabra. No es que tengas tú que cumplir con el rol de esposa. No se trata de eso, porque tu cuerpo no es un objeto que alguien pueda venir y disfrutar. La relación sexual coital tiene que ser consensuada, tiene que ser de una manera consciente, tiene que ser de una manera que la mujer desee sentir ese placer, desee sentir esa conexión con la otra persona. No tiene que ver con esta forma de intimidar, ni de manipular, ni de chantajear. Entonces, hablar de eso justamente es hablar de un maltrato social, de un maltrato donde la violencia también puede adoptar otras formas. Y adoptar otras formas tiene que ver justamente con incluir estas humillaciones, estas ridiculizaciones, descalificar a la mujer, burlarse en público, sabotear los actos frente a sus amigas, amigos, familiares, que le imponga el hombre, el varón, cómo ir vestida, cómo maquillarse, qué zapatos ponerse, qué ropa hacer, con quién hablar, cómo dirigirse. También es importante que él se observe cómo él se muestra descortés con las amistades o con la familia de ella. Ay, no, ir a tu casa, ¿para qué? Me aburre. Yo no creo en la familia, me choca estar en familia. Ojo, mujeres, esa es una forma de maltrato psicológico y social que tiene que ver con esta parte de decir, no, no me quiero involucrar, no quiero saber, no quiero estar. Y esta parte de control constante en las actividades de la víctima, la mujer constantemente va a rendir cuentas de cada uno de sus movimientos. A dónde va, a qué hora sale, qué hace,
como está. Y todo esto es el resultado de una humillación para ella. Es el resultado de algo que está generando algo distinto. Y tiene que ver con este autoaislamiento para no enfurecer al hombre, para no enfurecer al agresor. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con todo lo que él le pida. Si no, entonces ya sabe que llegando a casa va a haber un castigo. Entonces ya sabe que llegando a casa va a haber algo que no esté bien y que le va a generar un problema. Y entonces viene esta parte del maltrato ambiental. Porque no solamente insultar, violar, quemar es una violencia, sino también romper y golpear objetos frente a la mujer, destruirlos o dañarlos. Hay algunos objetos como ropa, maquillaje, zapatos, su auto, donde el agresor lastima o destruye. Y esto generarles también a ellas esa inseguridad, el alterar su seguridad, el alterar su reposo, su sueño, el hacer ruido de manera intencionada, porque yo ya me tengo que ir a trabajar, ya está echada aquí durmiendo, está acostada. Entonces empiezan a azotar las puertas, prenden y apagan la luz. Son maneras de maltrato ambiental. Y aquí viene la parte importante porque a final de cuentas los hijos y las hijas están muy perceptivos y muy pendientes de todo esto que está pasando, de todo esto que se está viviendo dentro del hogar, dentro de la casa. Y el hablar de eso no nada más es generar un ambiente hostil para ella y para sus hijas e hijos, sino también de un maltratador económico, un hombre que controla el dinero y que en muchos casos también pasa que ellas, aunque trabajen y ganen un dinerito, le entregan a él la cuenta, ¿no? Y esto es lo que gané y él dispone también de esto. Y este maltrato económico, el hombre controla el dinero y le impide a la mujer por todos los medios disponer de él, tomar decisiones unilaterales sobre su uso, o sea, que ella decida qué hacer, qué comprar, qué tener. Y eso es importante. Y ahora, ojo, el hombre aquí se apodera de los bienes. Me tocó atender usuarias donde me decían, es que ¿sabe qué, psicóloga? Este hombre se llevó mi tarjeta de crédito y no la encuentro, ¿no? Y solamente como el tipo sabe el NIP, empieza a disponer y le empiezan a llegar los estados de cuenta a la mujer sobre qué está gastando esta persona, ¿no? Y ella le decía, oye, ¿dónde está mi tarjeta? No sé, ¿no te la robaron? Hasta el punto en que llegó a haber una deuda gigante. A otra usuaria le heredaron joyas de cierta cultura, donde unos aretes, un collar, son un gasto fuerte. Y me decía, ¿sabe qué? Se perdió. Y justamente por azares del destino, ella llega un día a un empeño y ve todas sus cosas, ¿no? Y pregunta y dice, disculpe, dice, ¿puedo saber el nombre de la persona que le empeñó? Y le dice, no, solamente le puedo decir que es un señor, así y así. Curiosamente era su pareja, ¿no? Quien había ido a vender estas joyas. Entonces, el hecho de eso, el hecho de usar su auto, de usar su casa, de hacer uso de la despensa que ella compra, ¿no? Es una manera muy fuerte de maltrato económico también, porque entonces hablamos de que él se apodera de sus bienes y dificulta a la mujer justamente tener un gasto asalariado, ¿no? Un gasto en el que ella pueda elegir y pueda decidir estas situaciones. Y sobre todo es que aunque son sus objetos, aunque son sus cosas, aunque es su dinero, pues también él exige que ella le dé explicaciones de los gastos, que ella le muestre qué hizo, qué gastó, cómo lo hizo, y eso es violencia económica. Y ahora sí viene una parte muy fundamental y viene una parte muy necesaria de comenzar a mirar lo que es esta escalera, comenzar a entender
lo que es esta escalera. La violencia psicológica, como todas, bueno, la mayoría, yo las invito a que busquen lo que es el violentómetro, lo tenemos ahí en la página de la Secretaría de las Mujeres. Esta manera de medir la violencia es justamente entender cómo la víctima va a ir evolucionando a un grado tal donde todo esto comienza con la violencia psicológica, lo que ya les había explicado, los maltratos, esta parte de ejercer estas conductas de agresión también, estas conductas de baja autoestima, de justamente que ellas vayan perdiendo su identidad, que vayan perdiendo su autoestima, que vayan perdiendo sus redes de apoyo, va evolucionando a lo que es lo económico, que es que les quitan el recurso, no dan el recurso, ¿no? Va evolucionando como número 3 a lo que es la violencia verbal, los insultos, los sobrenombres, los apodos, el hecho de incluso desvalorizarla, de juzgar su cuerpo, de juzgar su manera de pensar, de juzgar sus ideas. Y posteriormente de lo verbal brincamos a lo que es el cuerpo, a lo que es lo sexual, a forzar, a generar esta parte. Después viene lo que es la violencia física, el lastimar el cuerpo, el cosificar el cuerpo de las mujeres, el objetivizar el cuerpo de las mujeres. De aquí esta escalera termina en 2 decisiones. La primera es que esta víctima va a empujar a que la mujer genere un suicidio, porque llega a tal grado que ella de alguna manera ya no encuentra sentido a lo que está haciendo, ya no encuentra sentido a vivir. Muchas de ellas se detienen porque dicen, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Si yo me voy de este mundo, ¿qué va a pasar? Y entra esa lucha interna como madre de decir, ¿qué le espera a mi hija? Tal vez esta persona, a mi hijo, esta persona se va a encontrar a otra pareja, va a tener a alguien más, pero más allá de todo eso es estas ganas de querer seguir adelante. Y en versus a la cuestión de feminicidio, pues justamente como les decía hace unos minutos, es venir arrastrando esta violencia que primero es psicológica, que evoluciona a física, que es sexual y que termina en quitarle la vida a la mujer. Para tipificar esto es necesario profundizarlo. Para entenderlo es profundizarlo, porque es lo mismo que pasa con las víctimas que tienen una desaparición forzada, porque en algún momento ellas empiezan a saber o entender que su vida corre peligro, empieza la violencia psicológica. Posteriormente las comienzan a golpear y a lastimar. Cállate, no le hables a nadie. O sea, imagínate esta cuestión de crisis, de angustia que ellas viven. Posteriormente, primero son insultadas, lastimadas, manipuladas, posteriormente son golpeadas, transgredidas, posteriormente son violadas, muchas de ellas les cortan sus genitales, muchas de ellas les cortan sus senos, las laceran en sus brazos, en sus piernas, les sacan los ojos, muchas de ellas viven una muerte atroz, las queman vivas para que no encuentren sus cuerpos. Muchas de ellas las cortan en pedacitos y las entierran dentro del mismo baño donde vivían. Muchas de ellas las avientan a los pozos y posteriormente dices, ¿qué pasó? Hay casos de feminicidio donde nos ha tocado asistir en años anteriores y que por el hecho de un pedazo de terreno, un hermano mata a otra hermana, le quita la vida, la degolla, la lastima con el cable de una licuadora hasta que se desangre. Probablemente no hay rastros de violencia física o de violencia sexual, pero se habla que hubo un hostigamiento, que hubo golpes, que hubo una fuerza que se ejerció en contra de esa mujer y que solamente se encontró tirada en su cocina desangrada porque le abrieron una vena del cuello. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Todo esto tiene una evolución, todo esto tiene un seguimiento. No es porque un crimen se cometa, porque no es crimen.
A final de cuentas estamos hablando de un asesinato. Y muchas mujeres dicen, bueno, pues a veces es mejor morir, pero también a muchas les arrebatan la vida. Y eso es algo que tenemos que empezar a sensibilizarnos y a concientizarnos. Por eso hay síntomas, hay signos donde algo te está alertando y te está diciendo, abre los ojos, mira cómo esto está pasando. Cuando no te sientas cómoda, cuando no te sientas en orden, cuando no te sientas en tranquilidad, cuando tu sentir esté, esté inquieto. Escucha, porque muchas veces, a veces por la costumbre, a veces por el qué dirán, a veces por la sociedad, a veces por los estereotipos, muchas aguantamos y vivimos relaciones destructivas que van apagando poco a poco nuestra vida, que con tal de no lastimarle al hombre, de que no seas más grande, de que no te desarrolles, de que no hagas, te tienes que hacer pequeña, te tienes que hacer chiquita. Y eso no es libertad, eso no se trata de eso. Por eso es importante comenzar a mirar la vida que llevamos, la vida, una vez que tú conoces estas teorías, una vez que tú entiendes este proceso de la violencia como persona que eres servidora pública, como profesionista, como profesional jurídico, psicológico, tu vida ya no vuelve a ser igual. Porque tú ya no ves a las víctimas como un problema, tú ves a las víctimas como esa necesidad que tienen. Por eso hay tanta mujer que estamos trabajando en los centros de atención, en los centros de desarrollo para las mujeres, en las instancias municipales, en el centro PAIMEF, en los centros PAIMEF en México. Y todo esto que se está generando, estos acompañamientos, los refugios de medio camino, los refugios en otros estados, se hace justamente para resguardar, para proteger, para acompañar a estas mujeres. Y la gente dice, ay, eso de la violencia es mito, eso no existe. Pero mientras no se haga conciencia de que esto es un problema que lastima directamente la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, de las adultas, de las ancianas, porque se olvida también el grupo de mujeres mayores, el grupo de mujeres con discapacidad. También no se miran esas necesidades. Y hablar de mitos y de realidades justamente es entender. Muchas veces los mitos nos han dicho, la violencia familiar solo se da en familias sin dinero ni educación. No, señores, la violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y culturales. No tiene que ver ni con la religión y no tiene que ver tampoco ni con el dinero que la familia pueda tener. El amor todo lo puede. Necesitamos estudiar estos mitos del amor romántico. Porque el amor romántico es lo que ha matado a muchas mujeres. El creer que porque el padre de sus hijos tiene la decisión, porque el amor de su vida es lo que gira ella alrededor de él, es entender que esta situación de violencia familiar requiere ayuda de profesionales especializados en esta temática. Y ojo, profesionales que atienden esto, no puedes estar juntando a la víctima y al agresor en una terapia psicológica, porque no va a darte un resultado. Mientras el agresor esté con la víctima, lo único que va a hacer es que vulnere lo que la víctima te va a contar. Y ella no va a tener, por eso necesitamos tanto perspectiva de género, por eso necesitamos atención especializada en esto de los derechos humanos. No podemos solucionar, quiero que entendamos que la violencia no se trata como cualquier otro problema. Se tiene que tratar con una especialidad, porque esta ayuda necesita esta temática. Y esto que ocurre en una familia es muy importante, porque de esa sesión que puedes tener, la vida de una mujer corre peligro, la vida de sus hijos e hijas corre peligro. Otro mito es que nos dice que lo que ocurre en una familia forma parte de la vida privada y no hay que meterse. O sea, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y no, cualquier vulneración a la integridad humana viola los derechos humanos
que son universales. Y entonces no se trata de que se lave la ropita limpia o la ropita sucia en casa, se trata de que no se quede impune esa violencia que está sufriendo esta familia. Y muchas veces en los mitos nos han dicho, ella o él lo provoca. No existe justificación para la violencia a mujeres. Y otra parte que nos ha generado el no tener sororidad con las mujeres es, si la mujer se queda es porque le gusta, ¿no? Y esto es necesario que se pueda mirar que una relación de violencia es una relación de tortura y que a la mujer se le castiga y se le encuentra sometida e inhibida para reaccionar. Muchas otras personas dicen, la violencia familiar es natural, es instintiva. Claro que no. La violencia familiar es cultural y es aprendida. ¿Por qué? Porque es algo que va adquiriéndose de generación en generación, que va pasándose y que va enseñándose y que va haciéndose natural. No es natural. Nosotros la naturalizamos porque la aprendemos. Y hablar del consumo de alcohol y de sustancias favorece realmente la emergencia de conductas violentas, no la causa. Pero de los 10 mujeres que llegan a atención, 7 de ellas te pueden manifestar que el hombre estaba alcoholizado, drogado, y los otros 3 perdieron la noción de quién era. Entonces, sí pondera a la violencia el hecho de consumir. Y esto de hablar de la escalera también es hablar de la escalada. Es esta parte de la visibilidad, porque estos 3 o 4 niveles primeros deterioran la autoestima y la autonomía de la mujer. Y tiene que ver con justamente estos micromachismos o microviolencias que no deberían de ser micro, ¿no? Porque realmente es una violencia muy fuerte, muy marcada, porque es un maltrato psicológico, porque es un maltrato físico, y que a final de cuentas la visibilidad solo dice, ay, hubo feminicidio, pero no se observa todo lo que la víctima vivió atrás, todo lo que la víctima venía comprendiendo, todo lo que la víctima venía viviendo. Y eso es importante. Y entonces definimos otra vez que la violencia familiar justamente es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La OMS nos asegura que 1/5 parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia y que en alguna etapa de su vida, como consecuencia de ello, presentan altos índices de discapacidad. Las mujeres tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad. Y entonces, hablar de esto en comparación con la población que no lo padece, pues justamente es mirar que no se visibiliza este tipo de violencias, sino que nada más se puede a lo mejor hablar de que la mujer intentó o decidió suicidarse. Y eso es un punto de partida que va a ir trascendiendo en la vida de las mujeres, porque tenemos que nombrar lo que existe. No se puede mirar esta desigualdad, y a esto quiero empezar con esta introducción, donde vamos a comenzar a analizar la violencia familiar desde varios enfoques y cómo se va a estudiar. Esta es una primera parte que necesitamos como base, porque el próximo jueves vamos a ver los síntomas y las conductas de los hijos y de las hijas que sufren violencia, pero primero es necesario justamente identificar desde qué enfoque vamos a ir construyendo estas atenciones, vamos a ir construyendo pues vaya, lo que vamos a ir interviniendo y también conociendo acerca de las estructuras. Entonces vamos muy bien en tiempos, vamos avanzando. Y bueno,
primero hablar de la perspectiva biológica tiene que ver con algunos casos de lesiones en el sistema límbico y en el sistema de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales o anormalidades en el metabolismo. Esto quiere decir que no hay una producción de serotonina y se puede predisponer a la agresión. ¿Qué pasa con esto? Que no todas las personas tienen la capacidad de poder generar estas sustancias en su cerebro, de poder generar esta parte de su cerebro. Y bueno, como lo sabemos, la parte humana en el cerebro, para los que no sepan, pues nosotros nos basamos en 3 tipos de estructuras cerebrales que tiene que ver con la neocorteza, con el sistema límbico y con el cerebro reptiliano. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro reptiliano tiene que ver con lo instintivo y lo primitivo. Entonces, muchas veces mis alumnos decían, entonces ya sabemos que fulanita y fulanito están bien reptilianos. No, tiene que ver mucho con esta parte de ser primitivo, de los instintos, ¿no? De que estas personas solamente actúan por sus impulsos. Ojo, no quiere decir que solo nos guiemos y nos basemos en eso, sino más bien las personas que van definiendo esta parte de su atención o de estas cuestiones, pues son solamente personas que están instintivamente haciendo esto y que están generando acciones negativas, conductas, pero no es porque no tengan una conciencia, sino porque son movidos por esta parte de su código simbólico. La parte del cerebro límbico nos habla de las personas emocionales. Estas personas justamente pues son personas que solamente hablan desde lo que sienten, desde lo que piensan, y los que hablan actúan desde la neocorteza, tiene que ver con esta parte racional que se les permite analizar, que les permite detener, ¿no? Entonces, algo que la neuropsicología nos ha dicho y que constantemente tenemos que poner atención, justamente hay personas que tienen lesiones cerebrales y dentro de esas lesiones cerebrales, pues vienen consecuencias donde vienen distintos problemas. Aunado a esto, si estos cerebros no producen serotonina o no tienen abierto un canal de neurotransmisores, también se generan conductas violentas en extremo. Por eso también nos dicen mucho los neuropsicólogos y los neurocirujanos que es importante que no haya golpes dentro de la cabeza, ¿no? Ya sea en los niños, ya sea en las personas, ya sea en esto que se está atendiendo, porque justamente nos compartía un experto en masculinidades hace 15 días que las personas que están en reinserción social, que están en reeducación, justamente fueron personas que tuvieron traumas craneales, incluso de cuestiones que les pasaron de accidente, generaron en ellos traumas craneales y generaron lesiones cerebrales, donde muchos de ellos, a raíz de esos golpes, se volvieron personas violentas. Y esto es importante hacer hincapié porque muchas veces dicen, pero ¿cómo si se ve que es una buena persona? No pareciera que fuera un violentador. Ojo, muchas de las cosas es necesario que se puedan mirar a través de esta perspectiva. Entonces, quiero que esto se visualice porque los metabolismos humanos también trabajan de diferente manera. Y si hay una anormalidad, es necesario que también se visualice. Número 2, desde la perspectiva psicológica,
Los padres que más maltratan son aquellos que poseen una baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato en su vida, historia de vida donde han sido personas depresivas, tienen baja tolerancia a la frustración, y los dependientes al alcohol y sustancias psicoactivas bajo impulsos, bajo un bajo control de impulsos. O sea, todo esto va a empezar a generar un control y un desajuste en la familia. Porque como esta persona aprendió que el amor en familia es golpes, que el amor en familia es agresiones, es maltratos, o sea, maltrato me refiero a estas cuestiones de golpes, de insultos. Es entender también que son personas que, imagínense cómo es el escenario de una familia donde los dos niños pequeños tienen que entrar a defender a la madre que está sangrando en el piso, que está siendo golpeada, y que como ellos en su fuerza pueden, están defendiendo a su madre de su padre que es el agresor. Quiero que vean esta imagen, porque eso no nada más es ahorita comprender lo que pasa o lo que se vive, sino es más bien entender y mirar todo esta parte de entender hacia más profundidad cómo está estructurada esta violencia, porque a final de cuentas son conductas que se van a ir reproduciendo a lo largo de la vida. Por eso necesitamos ser conscientes que al entender, al comprender, al preguntar, podamos justamente profundizar y ser estructurales y lógicas ante estas situaciones. Sobre todo como profesionales de atención, es necesario que se miren este tipo de vivencias y este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotras permitimos de alguna manera que las cosas, no sabemos si en 2 minutos o en 5 podamos salvar la vida de esa mujer que te está llamando a la línea de atención. Y entonces puede que en ese momento ella esté siendo golpeada, esté siendo transgredida, esté siendo lastimada, esté siendo violada. Porque no nada más se habla de esta cuestión de golpes, también se habla de esta cuestión de violación, donde muchas de los hijos y de las hijas están presentes mientras su padre viola a su madre. Y entonces, ¿qué haces con esas niñas, con esos niños que están presenciando esto? Otra parte que casi no se habla, que casi no se toca, pues justamente es la perspectiva psiquiátrica. Y esto es muy importante, por eso yo recuerdo siempre con mucho cariño, con mucha atención a mis maestras y a mis maestros de universidad y de maestría, porque nos decían, por favor, alumnas, fíjense con qué hombre se van a unir para tener un hijo o una hija. Y yo decía, ¿por qué nos harán tanto hincapié? Y esto es muy importante porque a veces no nada más es compartir un hijo, ¿no? Sino mirar cuáles van a ser las enfermedades generacionales que tienen. Si hay enfermedades mentales, si hay enfermedades crónico-degenerativas, si hay situaciones en su historia de vida. Y de verdad, a ustedes que están solteras, yo les digo ahorita, y a las que también no están solteras, observen, fíjense con quién se van a unir. Porque a final de cuentas tu ADN y el de esa persona van a ser uno solo. Y eso es muy importante, sobre todo a las que decidan ser madres. Y eso es algo que necesitamos mirar, porque desde la perspectiva psiquiátrica, los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés postraumático. O sea, ya viene dentro de su ADN. Y si se le aumenta el abuso de sustancias y de alcohol, así como algún trastorno de personalidad, ya sea limítrofe, o sea, límite o antisocial, pues estamos hablando de que realmente tú estás en peligro, porque este riesgo de violencia va a incrementar considerablemente con esta cuestión de, quiero que no me malinterpreten, sino que más bien estas personas no controlan mentalmente. Entonces,
por más terapia de reeducación o sea, por más atención psicológica, estas ya son personas que vienen con esta estructura. Por eso es importante que se vea esta relación entre la violencia, entre el suicidio, entre las conductas de este cambio, de esta situación. Y esto, así como vemos esta imagen donde está este niño atrapado, pues justamente ya son cadenas emocionales, cadenas mentales, estructuras que le van a ir generando a esta persona con la que probablemente tú te unas en un futuro. Por eso, en un tiempo, cuando yo era joven, tenía 21 años, comencé a trabajar en una unidad de atención a pacientes con adicciones, con trastornos límite, y ahí me tocó observar, ¿no?, cómo esta parte nula del control de impulsos, pues ya viene interiorizada en estas personas. Se tienen que medicar, se tiene que llevar una dieta especial, se tiene que llevar terapia cognitivo-conductual, se tiene que atender muchas de estas necesidades y son importantes justamente para estas personas que están dentro de estas estructuras. Y entonces hablar de otro es hablar de la perspectiva del contexto específico. Tiene que ver con las personas que son de los medios rurales y tiene que ver con las personas que son de los medios urbanos. Ojo, no se discrimina esta parte, porque a final de cuentas en todas las estructuras, ya sea rurales o urbanas, existe la violencia. Tanto hemos ido a atender a mujeres que han sido violadas en el camino a casa por hombres que las han querido sujetar y subir a una camioneta. Hubo un caso de una chica que me tocó atender, donde justamente ella se agarraba, lo que le salvó la vida a ella, justamente 17 años, es que estaba ella sujeta a ese cable de púas que están en las carreteras y se le desgarró esta parte de las yemas de las manos y de las manos, pero me dice, yo sabía que si yo me soltaba de ese cable de púas, ya no iba a regresar a mi casa, me dijo. Y para su favor, pasó una camioneta externa, ella gritó, ya tenía el pantalón abajo, las personas la ayudaron, este hombre huyó. Y ese tipo de cuestiones decimos, no, en las comunidades no pasa. Pero realmente, tanto en las comunidades, en el río, en las playas, en las montañas, pasa. Pero las mujeres, por ser de comunidades rurales, existe ese miedo de denunciar, ese miedo de hablar. Por eso, las que están en los centros de desarrollo para las mujeres, es importante que puedan atender, que puedan mirar también esa necesidad de visualizar. Y de lo último que ya vamos a ir cerrando, es hablar de esta perspectiva social, ya que hay, pues justamente evidencia de que las conductas violentas, pues son un papel importante en estos aspectos y que a final de cuentas el padre se lo pasa al hijo y el hijo al nieto y el nieto otra vez al hijo y así vamos en un círculo, donde va la escalera de la violencia justamente en esta expresión y en estos comportamientos que se van heredando de generación en generación. Algo que es muy importante, que ya voy a ir cerrando, es que justo en esta pandemia, la OMS nos ha dicho que se incrementó 60% la violencia familiar. Además de que al menos 7 millones de embarazos no deseados a nivel mundial también se generaron. Y la mayoría de ellos no tienen acceso a anticonceptivos o a víctimas, o son víctimas de abuso sexual. Y algo que está pasando en Oaxaca es que en México, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se reveló que casi 400,000 llamadas de auxilio se hicieron por violencia familiar, de las cuales
6.700 pertenecen al estado de Oaxaca. Entonces, sí somos una ponderación alta. Por eso quiero ir cerrando con esto y entender que la violencia familiar tiene que ver con estas personas que están involucradas por consanguinidad o afinidad. Y también tiene que ver, para que esto exista, existen dos roles. El rol activo del maltratador o violentador y el rol pasivo de quien sufre el maltrato, llámese esposa, llámense hijos. Y entonces el maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre otro miembro de la familia y de su familia. Entonces, estos abusos por lo general están constituidos por agresiones físicas, imposiciones, daños físicos o psicológicos. Y por eso es necesario que estos programas de campañas para prevenir, para concientizar y para erradicar la violencia en las mujeres, sus hijas e hijos, puedan ponerse en serie y pueda darse la información a las personas, ¿no? Y algo con lo que yo quiero cerrar es con esta imagen. Vemos a la mujer, esta imagen es tomada del sonajero, donde afuera está el coronavirus y dice ella, es más seguro quedarse acá afuera, porque el agresor nada más está esperando a que ella vuelva a la casa. Y entonces quiero compartirles algunos números del Centro PAIMED, que es la asesoría jurídica, la contención emocional, también de la Secretaría de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, del Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía General del Estado y los números de emergencia. Y bueno, creo que vamos a entrar ya a lo que es las preguntas y las respuestas. Por ahí, si alguien tiene alguna duda o algo que comentar, con mucho gusto. Gracias, Zeneli. ¿Está la maestra Ana? Sí. Vamos a darle la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez, por favor, maestra. Gracias. Creo que Zeneli no me había visto, yo le hacía señas. Ay, no, maestra, que estaba yo minimicé la ventana, sí. Ah, con razón yo dije, Zeneli no me ve. Bueno, quería saludar, no pude estar desde el inicio porque fíjense que tuvimos como Oaxaca un muy bonito evento, recibimos una mención honorífica en la Cumbre Interamericana de Agendas de Género, pues evento internacional de toda Latinoamérica y donde ganamos una mención honorífica justamente por el trabajo que estamos haciendo con CDMs. En este caso, pues el proyecto fue el de 2019, pero quiero compartírselos porque para que se sientan muy felices quienes están en CDMs, también muy felices quienes están en IMMs y están siendo apoyadas por las profesionistas de CDMs. Yo creo que hacen un gran trabajo. Y bueno, no quería dejar independientemente de ahorita ver los comentarios, pues decirles de nuevo, estas capacitaciones tienen como objeto que ustedes se vayan formando, porque sería imposible para nosotras, físicamente no nos alcanzarían, imagínense las horas del día de capacitar a cada uno de los 570 municipios por separado. Entonces, hay muchos comentarios en relación a, deberían darle esto a tales. Entonces, más bien, invítenles ustedes. Lo que sí podemos hacer para apoyarlas, porque me dicen, se lo deberían dar a la síndica, se lo deberían dar. Inviten ustedes a la síndica y yo con mucho gusto lo que puedo hacer, y aquí está Sara Flores, es que si ustedes dicen, oigan, por favor, manden una invitación formal para que yo invite a la síndica a las siguientes capacitaciones, con mucho gusto yo firmo un oficio y se los mandamos para darles a ustedes más fuerza y en esa invitación no sea nada más de ustedes, sino que la Secretaría de las Mujeres las invite formalmente. Eso con mucho gusto sí podemos hacer. Nuestra sala está en realidad desaprovechada. Esta es una sala de 500 personas y ahorita solo hay 105, había como 130 conectadas. Entonces, espacio tenemos. Entonces, es cuestión de que ustedes le digan a Sara, por favor, haz un oficio dirigido a tal persona con tal nombre, con tal cargo. Si tienen el correo electrónico, maravilloso, nosotros se los mandamos por correo a estas personas, con copia a ustedes, pongan su correo
y encantadas. Eso sí lo podemos hacer, pero ir a cada municipio y darlo de manera particular, eso es lo que la vida no nos da. Somos poquitas, somos la secretaría más chiquita de todo el gobierno del estado de Oaxaca. Entonces, ayúdennos también a compartir esta información y con mucho gusto las hacemos fuertes con estas invitaciones. Pues ya, la verdad, gracias, Zeneli. Yo ya había visto su presentación en PowerPoint, entonces me la perdí ahorita en vivo, pero sé de qué fue. Y quisiera resaltar algunos puntos. Antes le llamábamos violencia intrafamiliar. Y quiero cambiar un poquito la dinámica y quiero que utilicen el chat, tanto en Zoom como en Facebook, para decir qué diferencia hay entre llamarla violencia familiar y llamarla violencia intrafamiliar. ¿Por qué ya no la llamamos violencia intrafamiliar? ¿Qué opinan? Voy a abrir el chat para ver si alguien quiere comentar. ¿Por qué ya no le llamamos violencia intrafamiliar, sino violencia familiar? ¿Qué quiere decir ese cambio? ¿Qué supone? ¿Qué implica? A ver si hay alguien. Siempre quieren las presentaciones y ya saben que siempre les compartimos las presentaciones. De nuevo con Sara y con Reina. Ahí, Sara, ahorita tú les dices cómo va a ser lo de compartir. Sí, maestra, claro. Mientras me ponen las respuestas, ¿por qué creen que ahora ya le llamamos violencia familiar? ¿Qué significa ese cambio? Quiero que también me digan si ya están suscritas a nuestro canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, tanto en el Zoom como aquí en el chat de Facebook Live. La compañera Elsie va a volver a poner, ya lo puso al inicio, pero va a volver a poner el enlace. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, porque allí pueden volver a verlas o ustedes mismas, para quien dice, deberían capacitar a nuestras autoridades, pues tienen la capacitación. Si se suscriben al canal de YouTube, la tienen ahí disponible para ponerla en el horario que ustedes quieran. Y no nada más esta, tienen las capacitaciones que les ha dado la subsecretaria Edna Liliana sobre medidas de protección, sobre las capacitaciones que hemos hecho sobre atención de primer contacto, las capacitaciones que hemos hecho sobre abuso sexual infantil, las capacitaciones que hizo la ingeniera Luz María sobre todo el tema de derechos agrarios. Todas las capacitaciones que están ya allí en el canal de YouTube. Entonces, es un muy buen recurso, es como un closet, digamos, es un repositorio de videos, pero ya más ordenado por temas. Y además, si se suscriben, directamente el correo electrónico les avisa, clic, ya tienes tal capacitación por si la quieres volver a ver. Entonces, es muy sencillo y creo que es otra manera con la que ustedes pueden entrarle en sus comunidades a fortalecer estos procesos formativos. Desde luego, si lo van a hacer, avísenos y podríamos mandar también un oficio diciendo, tal día va a haber una capacitación diferida de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, le pedimos a las autoridades que se reúnan y la vean. En fin, eso sí lo podemos hacer con mucho gusto. Ahora voy a leer algunas de las respuestas del tema del cambio entre violencia intrafamiliar y familiar. Dice Jesús López, familiar porque abarca todos los elementos dentro y fuera de la familia y todo su entorno social. En efecto, no es nada más las 4 paredes que antes decíamos, no, pues ese es un tema intra. Intra viene de un prefijo que significa dentro, viene del latín. Intra es lo mismo que dentro. Entonces, de llamarle intrafamiliar es como que quitarle la responsabilidad a nosotros como autoridades o al gobierno de que, no, pues eso sucede dentro de la familia. Y eso sucede mucho en comunidades donde las autoridades locales de la asamblea y tal dicen, no, pues yo no me puedo meter porque es dentro de la familia del señor. No, 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 no. Por eso ya no se llama violencia intrafamiliar, sino violencia familiar. Nos incumbe a toda la sociedad y a toda la comunidad que no suceda. Dice, además, tíos y tías, abuelos viven en la misma casa, no nada más mamá, papá, hijas e hijos. Es correcto. No es nada más el modelo de familia que se llama nuclear, sino familia extendida. Dice Surizadal Caballero, intrafamiliar porque solamente se podía denunciar al esposo y a la pareja. Ahora puedes acudir a denunciar también un primo, tío, cualquier familiar en general. Es correcto. Dice Selene Castillo, porque la violencia no es únicamente dentro del hogar, puede ejercerla una expareja, por ejemplo, que ya no vive allí, es correcto, o un novio que tampoco vive allí. La violencia intrafamiliar se daba o se decía, es solo dentro de la familia.
la violencia familiar abarca. Pero si se fijan es sobre todo porque la consideramos que ya no es un asunto privado, es un asunto público que nos compete a todos porque si hay violencia familiar se afecta todo el tejido social comunitario. Esos niños y niñas que viven violencia familiar, por ejemplo, se afecta su actuar y su aprendizaje. ¿A poco no, Zeneli? Un niño que vive violencia familiar, una niña que vive violencia familiar, se le va a repercutir todos los aspectos de su vida. Puede que se convierta en un niño, por ejemplo, súper agresivo, muy pegalón, o al revés, muy retraído, y entonces que sea más fácil víctima de violencia, etcétera. Entonces, la violencia, por eso ya no le llamamos violencia intrafamiliar, sino violencia familiar, para destacar este aspecto de que ya no es un asunto privado, que se resuelve en la casa y con las reglas de, normalmente ¿de quién? Pues del hombre que es el que tenía el poder dentro de la casa. No, es un asunto público y la ley además ya estipula que hay ciertas conductas de la violencia familiar que son delitos. Es violencia inclusive delictiva. Nos mandan saludos desde el Archivo General del Estado de Oaxaca, gracias. Dice, se hace el cambio haciendo la apertura no solo a las personas que viven en el domicilio, sino anexando, ya dijimos, a todas las parejas, exparejas, etcétera. Entonces, bueno, qué bueno que se ha comprendido ese tema porque lo repetí porque todavía he escuchado discursos de autoridades que le siguen llamando violencia intrafamiliar. Y es importante hacerles ver que ya no es violencia intrafamiliar, es violencia familiar, suceda adentro o afuera. ¿Sale? Hay algunas preguntas que vamos a empezar. Eli, para que las vayas anotando, te voy a dar 2 o 3 y vamos contestando por bloques. Una dice, desde su área de conocimiento, ¿pudieras compartir si es igual o hay alguna diferencia entre conceptos de violencia, agresión? Bueno, esa si quieren la contesto muy rápida. La agresión existe en el reino animal y los seres humanos somos parte del reino animal, estamos vivos, somos mamíferos, ¿no? La agresión sí existe porque reaccionas ante un estímulo negativo de tu entorno que te pone en una situación de miedo, de tensión. Entonces, si tú a un animal le quieres quitar su comida, quieres afectar a sus crías, a sus cachorros, etcétera, te va a atacar. Eso es agresión. En cambio, la violencia es humana porque la violencia es un acto que busca someter, que busca controlar, que busca hacer que la otra persona, inclusive hacerle daño a otra persona, para dejar claro quién manda ahí. Entonces, sí hay una gran diferencia entre violencia y agresión, y aunque en realidad antes le llamábamos agresores a los hombres, por ejemplo, que ejercían violencia, es más correcto llamarles violentadores, porque no nada más están agrediendo, están ejerciendo un acto de violencia que implica además una decisión. Esa es la otra diferencia. En el reino animal se dice que, pues, que solamente los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, del raciocinio. Eso aunque no se ha comprobado del todo, porque hay animales que tienen también inteligencia, lo que sí es cierto es que el acto de decidir violentar a otra persona, de golpearla, de humillarla, es un acto que quizá puede ser no muy reflexionado, pero sí es una decisión, porque siempre puedes tomar otra decisión. Si tú estás súper enojado porque perdiste el trabajo y te decides desquitar con tu esposa, con tu pareja, con tus hijas e hijos, esa es tu decisión, porque podrías haber tomado la otra decisión de que es salirte a caminar, írselo a contar a tu compadre, hablar con el sacerdote del pueblo y decirle que estás desesperado, hablar una línea de emergencia que tenemos. Por cierto, Elsie, por favor agreguen la línea del Centro de Reeducación para Hombres, si es que no estaba Zeneli en tu última lámina, la del Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia. Si no, agréguenla, por favor, para que la tengan. Es una línea de 24 horas, no hay pretexto. O sea, los hombres pueden hablar ahí, es gratis, es confidencial, es decir, nadie va a saber qué se dijo en esa sesión, y es un psicólogo experto en masculinidades. Entonces, no hay pretexto. Sí hay una gran diferencia entre agresión y violencia. Y bueno, Zeneli, también preguntan, vamos a ver aquí, la violencia y la agresión, ¿cómo se relaciona desde la perspectiva de los 3 cerebros? Esa sí te la dejo a ti, que es un tema más de psicología. Están ya compartiendo el número de los centros de atención para hombres que ejercen violencia. Déjenme ver otra.
¿Qué pasa? Dice Janet López, es Elizabeth Zanelli, es que a veces te digo Zanelli y a veces Elizabeth. ¿Qué pasa cuando en un hogar la única violentada es la mujer y no los hijos? ¿Cómo se puede ayudar? Fíjense que es una pregunta bien interesante porque es común, o sea, es raro. Normalmente no hay nada más agresión contra la mujer. Generalmente la agresión es contra los hijos, pero como seguramente Zanelli les va a explicar, si, aunque solo la violentada sea la mujer, los hijos pagan también el pato, ¿eh? Porque están viviendo en un ambiente de violencia y ven la reacción y tienen miedo, en fin. Ahorita ya Zanelli les explicará más. Saludos a Yadira Díaz, a María Eugenia Matos. Dice que cómo se puede enfrentar, en este caso, una síndica que invisibiliza a las mujeres y las desacredita frente a otros hombres. Bueno, antes de hablar de caso particular, quiero decir por qué sucede. ¿Por qué sucede que las mujeres también ejercen violencia contra otras mujeres? Porque en efecto la violencia familiar no es solamente de hombres contra las mujeres o las niñas y los niños. También hay violencia familiar en un grado mucho menor, pero sí la hay entre mujeres. En una encuesta que nosotros hicimos de un estudio con instancias municipales de las mujeres el año pasado, recuerdo que las principales fuentes de violencia por parte de otra mujer decían que provenían sobre todo de sus suegras, sus cuñadas, a veces sus propias hermanas, a veces sus mamás, aunque en menor medida. Y también en el ámbito público, pues vemos que sí, que no hay sororidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este concepto de soror, que significa hermana, y la sororidad es la hermandad entre mujeres, y a veces está ausente entre mujeres que estamos en un mismo ámbito laborando juntas? Hay chismes, hay críticas, en fin, hay comportamientos que pueden considerarse violentos como violencia psicológica, hay a veces inclusive violencia física. Pero la razón es distinta a por qué los hombres ejercen violencia. Sin embargo, los dos tipos de violencia ejercidas por hombres y mujeres contra mujeres tienen el mismo origen, la misma raíz, que es el sistema patriarcal, que es un orden social que pone a lo masculino como superior a lo femenino. Y por lo tanto, las mamás de esos hombres, por ejemplo, que son las suegras, quieren reafirmar este orden social y reproducirlo y que sus hijos sean los que ejercen el poder en este nuevo núcleo familiar que arman. Entonces, muchas veces ellas que están educadas en un sistema patriarcal y que no han tenido esta formación feminista, esta capacidad de reflexionar críticamente, pues dicen, oye, es la chica, la pareja de su hijo, que para ellas tal vez no cumple con las expectativas o no es suficientemente bonita o no es suficientemente trabajadora o no tiene la casa suficientemente limpia o no es buena mamá o cualquier pretexto, que en realidad si se fijan todos son porque está ella reproduciendo los roles, estereotipos y mandatos de género que el patriarcado dice que son los de la feminidad. Entonces, si de acuerdo a ella, su nuera no cumple con estos roles y mandatos de la feminidad, la manera que ella tiene para reproducir este orden social masculino, androcéntrico y patriarcal es decirle al hijo, oye, ponle un alto a tu esposa, ponla en su lugar, etc. O a veces ella misma lo va a hacer a través de actitudes, de comportamientos, porque lo que quiere es mantener un orden social patriarcal. Es una paradoja, porque ese orden social patriarcal es el que nos oprime. Ese es el que produce la discriminación y no obstante, no solamente los hombres, que son los privilegiados en ese orden social, son los que lo quieren reproducir. También hay mujeres que lo quieren reproducir simple y sencillamente porque no conocen otra cosa. Simple y sencillamente porque al haberse sido ellas víctimas de este orden social, creen que todas las mujeres, pues ese es su destino. Y entonces lo quieren reproducir. Por eso es importante que nos capacitemos. Me preguntan que si una mujer ejerce violencia contra una mujer es violencia de género. No técnicamente, pero sí es violencia. O sea, sí existen violencias de mujeres contra las mujeres, pero no es por razón de género, es decir, no es porque sean mujeres, si se fijan, es por mantener un orden patriarcal. Es la enorme diferencia. Cuando un hombre lo hace por razón de género es porque eres mujer,
te callas. Porque eres mujer, te dejas de vestir así. Porque eres mujer, me tienes que dar la contraseña de tu celular. Porque eres mujer, yo te digo cuándo y si quiero tener relaciones sexuales contigo, yo digo cuándo, cómo, dónde. Ese es el poder patriarcal. En cambio, cuando una mujer atenta contra otras mujeres, normalmente no es porque son mujeres, es porque desde su punto de vista, la manera en la que se comportan no es la femenina, no es la que tiene el mandato patriarcal de cómo deben comportarse las mujeres. Entonces tenemos mucho que aprender todas para reconstruirnos, se llama el proceso de despatriarcalización, quitarnos esos mandatos patriarcales de género y decir, yo quiero un orden social donde se me reconozca a mí como persona humana con la misma dignidad, hombres y mujeres. Porque no es que seamos superiores a los hombres. A veces en las personas muy conservadoras, de hecho, dicen, oigan, ¿por qué quieren ser feministas? Oigan, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué quieren romper el orden si ustedes son las reinas del hogar? Si ustedes son como la Virgen María, la mamá de Jesús. O sea, al revés, te quieren como poner en un altarcito y decir, reconoce este espacio superior que tú tienes y cuídalo. Y es una mentira también, porque no somos ni peores ni mejores, ni superiores ni inferiores a los hombres. Solo somos diferentes. Pero tenemos derecho, porque tenemos la misma dignidad humana y ya está reconocido así en la Constitución y en todas nuestras leyes, a los mismos derechos y oportunidades en la diferencia, porque lo que sí somos diferentes que los hombres. Y uno de los derechos fundamentales es al proyecto de vida. Y ese proyecto de vida normalmente las mujeres lo tenemos mucho más estrecho. O sea, nos programa el sistema patriarcal para que nada más, bueno, pues vas a ser mamá y ahí te tienes que realizar. Y resulta que hay mujeres que no se sienten realizadas con esa idea. Y el sistema patriarcal siempre las ha puesto en el peor de los lugares, como que son, como no ser maternales, cómo te sales a trabajar y las hacen sentir culpables. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es ser mucho más comprensivas con las otras mujeres y si tienen un proyecto de vida diferente, respetárselos. Si tienen una orientación sexual diferente, respetárselas. Si no quieren ser mamás, respetárselas. Si quieren ser mamás, pero no quieren ser mamás de tiempo completo o no pueden, porque además muchas, aunque quisiéramos poder estar tal vez en casa todo el tiempo, no queremos porque queremos desarrollarnos profesionalmente, porque sentimos también una vocación, respetarlo. Y la otra, última cosa, me callo ya para que Seneli hable, el reconocimiento. Una de las cosas que el patriarcado hace muy eficientemente para ponernos a pelear es darnos muy poquito reconocimiento. Entonces lo mendigamos y cuando vemos que a otra mujer le dan reconocimiento, solemos sentir mucho coraje y entonces vamos todas y la bajamos y hablamos mal de ella y decimos que si obtuvo el puesto es porque se acostó con el jefe. Nunca nos ponemos a pensar que la chica tal vez es muy inteligente, que no tenía oportunidades de avanzar, que siempre se lo habían dado a hombres que habían trabajado menos que ella, que saben menos que ella, que estudiaron menos que ella, ¿no? Eso no nos importa, o sea, no nos ponemos a analizar que el orden social patriarcal es el enemigo, no los hombres. Feminismo no es mujeres contra hombres. Las chicas que creen eso, yo la verdad creo que no han leído de feminismo. El feminismo es un movimiento pacífico y es un movimiento de derechos humanos, donde respetamos profundamente los derechos humanos también de los hombres, obviamente, y queremos que nuestros derechos humanos sean respetados. Entonces, sororidad, amigas, reconozcamos más a nuestras compañeras, aplaudámosles más sus logros, no nos sintamos envidiosas de los logros de otras mujeres, sintámonos parte, porque si otras mujeres pueden avanzar, por ejemplo, si yo puedo trabajar como trabajo, es porque aquí en la casa tengo a Bere, no voy a decir su apellido porque nunca le he pedido permiso, pero Bere es la chica que vive con nosotros en casa. Ni siquiera puedo llamarla una empleada doméstica porque para mí es mucho más que eso, es una amiga. A veces lloro con Bere, nos abrazamos, o sea, gracias a ella yo tengo la posibilidad de trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo a cosas externas. Entonces, muchas veces, si las mujeres
triunfamos o tenemos éxito es porque contamos con el apoyo de otras mujeres. Necesitamos reconocernos más y eso es parte de nuestro proceso de despatriarcalización, amigas. Despatriarcalizarnos para reconstruirnos como mujeres completas, felices, que no envidiamos lo que tienen las demás, que construimos nuestro propio futuro y que sabemos que no somos la mitad, la naranja, la mitad de nadie. Somos completas, somos seres humanos completos y nuestro estado civil no es lo más importante. Por eso dejemos de llamarles madres solteras. Llamémoslas madres autónomas. Esa es su condición. Lo desearon o tal vez no lo desearon, pero ahora tienen la responsabilidad autónomamente de una hija o de un hijo o de una familia. Pero no es por su estado civil, porque eso de nuevo es discriminatorio. No decimos hombres solteros o casados. En el caso de los hombres, si se fijan, eso es mucho menos importante, porque ellos tienen otras maneras de expandirse en el mundo. En cambio, el patriarcado, como nos ha dejado muchas cosas muy poquitas, que nos definamos en función de ser mamás, en función de ser amas de casa, de hacer el quehacer. Entonces, bueno, lo dejo ahí y mi querida Zeneli, empiezas con esto en lo que busco más preguntas. Gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Miren, es importante reconocer que la violencia es social y es aprendida, y en cambio la agresión es un instinto innato. ¿Cómo se relaciona con estas tres partes cerebrales? Como les decía, el cerebro reptiliano tiene que ver con el instinto, con lo primitivo. Entonces, si lo colocamos así, tiene que ver con la cuestión de la agresión, ¿no? En segunda parte, el cerebro límbico es emocional. Entonces, como la violencia es emocional y es socialmente aprendida, se coloca ahí. En la neocorteza estamos hablando de lo que es lo racional. Tiene que ver esta parte, cuando existe violencia, cuando se genera violencia, no está habiendo una parte racional. Algo que hay que estudiar mucho para entender esto, queridas licenciadas en psicología, es estudiar la estructura cerebral sobre lo que es la resiliencia. Hablar también es profundizar en lo que es la amígdala y el hipocampo, cómo se van aprendiendo y identificando estas conductas. Y preguntaban que si es cuál era la diferencia entre conducta y entre comportamiento. Quiero decirles que la conducta es justamente una postura, son actos que tienen que verse positiva y negativamente en relación al ambiente en el cual la persona se está desarrollando. Como lo sabemos, los teóricos como Albert Bandura, ¿no? Como Ellis, como Beck, nos hablan justamente de esta relación de cómo se habla y se identifica cognitivamente y conductualmente estas conductas de violencia. Hablar de comportamiento es, la diferencia de conducta y comportamiento realmente no es nada, porque el comportamiento es un constructo. Podríamos decir que el comportamiento se deriva de la conducta. Entonces, este comportamiento es un constructo interno, es un constructo donde se tiene la capacidad de distinguir, se tiene la capacidad de proporcionar, de hacer. Entonces, esta conducta, que es una postura y que es un acto, deriva a un comportamiento. Entonces, lo que como persona yo vaya conociendo, vaya creciendo a mi alrededor, decían, aunque solo la mujer sea violentada, quiero que entiendan que las hijas y los hijos que están presentes dentro de un entorno, dentro de una conducta violenta, el comportamiento que va a generarse en sus hijos se va a visualizar en las conductas y en las acciones que ellas y ellos presenten. Ahora, es muy importante que tengamos definido que estas conductas de violencia psicológica, que estas conductas de violencia física, que estas conductas de violencia sexual se van a revelar en los comportamientos directos e indirectos de los niños. Por eso les comentaba yo que en la segunda parte vamos a mirar y a observar estas conductas que presentan estos niños y estas niñas. Ahora, algo que me llama mucho la atención, dice aquí, cómo romper con la escalera de la violencia, ¿no? La parte importante
que le señalaban hace unos minutos a la maestra de la violencia que se da de mujer a mujer, se habla de una violencia intragénero, que aquí no hablamos de desigualdad porque eres mujer, mujer y mujer. Ojo, es muy distinto que se pueda visualizar la agresión que una mujer pueda generar en un ambiente hostil y violento hacia otra mujer. Por eso la maestra compartía el término de sororidad. Si no existe sororidad, sororidad no necesariamente tiene que ver que todas sean amigas y se lleven bien. Se tiene que ver con la cuestión de respeto, de tolerancia, de autocuidado personal y autocuidado con las mujeres con las cuales yo me voy relacionando. Y el romper con la escalera de la violencia y esta secuencia de hechos se necesita justamente generar en las mujeres, en primer lugar, el autoconocimiento de lo que son ellas. Aquí me dice, o el mecanismo de defensa para el desplazamiento. Es importante que mientras ella no conceptualice quién es como mujer, no tenga un proyecto de vida, no tenga una red de apoyo, no esté relacionada hacia todas las cuestiones que le rodean, obviamente ella no va a generar un cambio. Debemos de tomar en cuenta que como personas que estamos tratando este tema que es tan necesario, necesitamos visibilizar lo que es también el círculo de la violencia. Porque muchas de ellas, algunas de las usuarias o profesionistas dicen, ay, pues ¿para qué tanto le estoy enseñando? Ya pasó las 12 sesiones de atención y volvió a regresar con el violentador y con el agresor y bla, 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 bla. Y entonces todo esto debemos de entender que son estructuras que estas mujeres aprendieron, a las cuales también se acostumbraron y que culturalmente también ellas están luchando. Por eso la maestra decía, tenemos que despatriarcalizarnos, que como yo le decía, es deconstruirnos, desaprender lo que aprendimos que era el invalidar a las mujeres, el violentar a las mujeres. Y entonces esta escalera se va a romper cuando se dé la atención oportuna a la mujer, cuando se enfoque a un nivel consciente de la problemática que ella está viviendo. Ojo, para atender violencia se tiene que mirar justamente si no son pacientes psiquiátricas, como yo les decía, hay personas que ya tienen esa estructura y que necesitan una atención especializada. Si son mujeres que no son dependientes a sustancias psicoactivas o dependientes al tabaco o al alcohol, porque entonces también ahí estamos hablando de una alteración de la serotonina, de alteraciones y de lesiones a nivel cerebral que también necesitan una atención especial y una atención particular, que no solamente van a sanar o a subsanar con la terapia y con la atención psicológica, sino que necesitan especialistas que puedan generarles y brindarles a ellas los tratamientos adecuados. Por eso es muy importante que se visibilice las problemáticas. Más allá de todo esto, necesitamos entender que necesitamos concientizar, prevenir y atender. Eso sería todo, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando aquí ya este tema, diciéndoles que sabemos que se quedan con preguntas, que sabemos que cuando están en esta capacitación dicen, ay, ¿cómo no está escuchando la fulano o perengana? Entonces, siéntanse libres de ustedes armar sus grupos de capacitación utilizando los videos que ya están en el canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es ponerlo. Y si tienen preguntas, lo que con mucho gusto también podemos hacer es, de nuevo, si nos avisan, vamos a tener una sesión de capacitación, pues podemos decirle a Zeneli que esté disponible en su WhatsApp para contestar al final tal vez unas cuantas preguntas que se hagan, ¿no? O sea, sí podemos hacer cosas para que ampliemos el alcance de estas capacitaciones y no seamos, pues sobre todo, IMMs y CDMs, sino que realmente se derrame, porque necesitamos generar este cambio, este gran cambio sociocultural en nuestro estado. Les recordamos que es www.youtube.com, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Ahí sí estamos bien nuestro nombre. Ya ven que en Facebook es Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, que es nuestro nombre anterior. En este nuevo canal somos Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Y pues estamos a la orden. Muchas gracias, mi querida Zeneli. Gracias a Sara, gracias a Elsie, gracias a Reina y a todo el equipo que hace posible estas capacitaciones. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, nos vemos.